Vamos, hermanos, ayúdenme a buscar en sus Biblias el Evangelio de San Lucas. Y yo les decía la semana pasada, ¿por qué la iglesia era tan aventada? ¿Por qué la iglesia se dedicaba tanto tiempo a hacer las cosas que a Dios le agradaban? ¿Por qué las personas del libro de los Hechos, por qué los cristianos en el libro de los Hechos podían desprenderse de lo que tenían sin ningún problema? Dice la palabra que incluso vendían lo que tenían para repartirlo a quienes más lo necesitaban. Más adelante, en el capítulo 2, dice que se reunían una vez a la semana, ¿no? ¿Cuántas veces se reunían en la iglesia? Todos los días, hermanos, había cultos todos los días. Si yo les digo, va a haber cultos aquí todos los días, varios como que vamos a decir, ay, todos los días, como que todos los días no quiero. Pero en el libro de los Hechos, hermanos, los cristianos en ese entonces se reunían todos los días y compartían el pan en las casas y se dedicaban a estudiar la palabra y a comprenderla y sobre todo a ponerla en práctica. Entonces, hermanos, ¿cuál es la razón por la cual ellos eran así? Eran así de entregados, eran así de comprometidos. No hay otra razón más que la que decidieron tomar su cruz. Como vimos en el video, ¿no? En la caricatura de acá atrás. Cada uno de nosotros lleva cargando una cruz cuando decidimos seguir a Cristo. Pero a veces esa cruz se nos hace muy pesada. Y entonces, como el monito de acá atrás, le pedimos permiso a Dios y le decimos, oye, déjame cortar la cruz tantito, para que me pese menos. Y después, al paso del tiempo, déjame cortar el otro cachito, para que me pese menos y sea más cómodo. La idea, hermanos, es que la vida cristiana, la relación con nuestro Dios, es una relación llena de bendiciones, pero no siempre es cómoda. No siempre vamos a pasar buenos momentos. Hermanos, ahí en Lucas 9 vemos algunos títulos. Vamos a leer el versículo del 21 al 26. ¿Cómo dice en el título? Ahí en negritas, arriba del 21. Jesús anuncia su muerte. Y vamos a ubicarnos en el contexto. Si viviéramos en ese entonces, digamos que la semana pasada Jesús acaba de alimentar aproximadamente a 5,000 personas, 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y lo hizo solamente con ¿cuántos? Con 5 panes y 2 peces. Entonces, digamos que la semana pasada acaba de hacer eso. En la noche se puso a orar con sus discípulos. Y entonces hay una revelación hermosa que viene en el capítulo, ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero del 18 en adelante. Quien quiera leerlo en su casa, para que le pongamos la atención correcta. Pero entonces está Jesús y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y como dice aquí en el versículo 19, Lucas 9:19, ellos respondieron y decían, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y aquí viene la revelación del Espíritu Santo que tiene Pedro. Él les dijo, y vosotros, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y respondió Pedro. ¿Cómo le respondió? ¿El qué? El Cristo de Dios, dice aquí. ¿Cómo dice acá Lucas 9:20? Al final, ¿cómo dice aquí? Va a aparecer en un ratito. ¿Cómo dice? ¿El Hijo de Dios o el qué? El Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir Cristo, hermanos? Porque muchas veces decimos Jesucristo, Cristo, mi Rey, mi Sanador, mi Señor. ¿Pero qué quiere decir Cristo? Cristo se traduce del griego de una palabra hebrea que decía Mesías, y lo conocemos también como Cristo el Mesías, Jesús el Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? El ungido. ¿Qué quiere decir ungido? Aquel que viene en nombre de Dios y viene a hacer la obra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue y ungió al rey David? Llegó Samuel a la casa de Isaí y le dijo, tráeme a tus hijos, porque de aquí va a salir el nuevo rey de Israel. Entonces le trae a todos y se queda uno que estaba pastoreando las ovejas. Y entonces regresa, viene David, ahí todo del campo, sudando y todo. Y entonces
lo ungen, lo vierten con aceite de la cabeza. ¿Qué significaba eso? Que era el escogido de Dios para hacer una labor importante. ¿Se acuerdan cuando David estaba huyendo de Saúl? Y tuvo varias ocasiones para matarlo, y él dijo: Dios me libre de dañar al ungido de Dios. El ungido de Dios, hermanos, tiene una posición importantísima, porque no es cualquier persona, no es cualquier fulano. Es la representación de Dios en la tierra. Y más aún nuestro Señor Jesucristo, cuando se bautizó, hubo una voz del cielo que dijo: este es ¿quién? Mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. ¿Por qué me interesaba que supiéramos qué quiere decir Cristo, hermanos? Porque muchas veces, cuando hacemos nuestras oraciones y le pedimos a Dios que nos responda, le decimos así como nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos aceptando que ese Jesucristo, que ese Señor, ese Jesús, es el enviado de Dios. ¿O no es el enviado de Dios? ¿O alguien cree que no es el enviado de Dios? No, todos hemos entendido y hemos aceptado que Jesús es el enviado de Dios. Pero a veces usamos esa palabra muy a la ligera, hermanos. ¿Por qué me interesa que lo supiéramos? Vamos a ver otra vez ahí en nuestras Biblias, Lucas 9, del 21 en adelante, hermanos. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y cuando decimos Jesucristo, entendemos que la palabra viene de Dios. Y si viene de Dios, debe de ser obedecida, ¿o no? Como que amén a medias. Como que amén cuando me conviene, como que amén cuando no me tengo que levantar a las 6 de la mañana, como que amén cuando no tengo que ayunar, o como que amén cuando tengo que hacer otras cosas. Cuando nosotros aceptamos a ese Jesús en nuestros corazones, también aceptamos que su palabra viene directamente de Dios. No es palabra ni sabiduría humana lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Es palabra que viene directamente de Dios. Y aquí está lo bueno de la palabra. Dice en el versículo 21, ayúdenme a leer ahí con su vista. Después de que Jesús habló con sus discípulos y Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios, tú eres el enviado de Dios, tú eres el ungido de Dios. Entonces les dice nuestro Señor Jesucristo: Él les mandó a que nadie dijese esto, versículo 21, y encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ojo aquí. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hermano, el que me interesa es el versículo 23. Si ya entendimos que nuestro Señor Jesús es Cristo, es el enviado de Dios, es el Mesías, es el ungido, entonces vamos a hacer énfasis en este versículo. Versículo 23, ¿lo leemos todos juntos? A la de 3. 1, 2, 3. Y decía a todos: tres cosas que pidió. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, y entonces me puedes seguir. Entonces sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hoy vamos a estudiar estas tres frases y vamos a concluir con una parábola. Si Dios nos permite que nos ayude a entenderlo, porque es fuerte el mensaje, es fuerte el llamado. A lo largo de la historia, ya más de 2000 años de historia, nos hemos encargado nosotros como iglesia de hacer menor la carga. Nos hemos encargado, como en el video que vimos, de cortarle a la cruz peso y decir: no, realmente Cristo no quiso decir
que me negara a mí mismo. O sea, no fue lo que me pidió. Quiso decir que yo estuviera dispuesto por si me lo pedía, cuando realmente no es así. Jesús sí les pidió a sus discípulos que se negaran a sí mismos. No les dijo como que ponlo en mente y cuando yo te lo pida, hazlo. Sino que en ese momento Él les pidió que se negaran a sí mismos. Dice, hermanos, el inciso A, niéguese a sí mismo. Es fácil, ¿no? O sea, hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero, a fin de cuentas, pues es sencillo. Más cuando tiene que ver solamente conmigo. No tengo que negar nada más, solamente tengo que sacrificarme yo, por decirlo así. Entonces es sencillo, ¿no? Pero vamos a ver qué tan sencillo es. Ayúdenme a buscar en sus Biblias, hermanos, Lucas 18, del 18 al 30. Y vamos a ver una persona que se acercó a Jesucristo y le dijo, yo quiero ir en pos de ti. Y yo estoy haciendo todo lo que me han enseñado. ¿Qué me hace falta? Lucas 18, del 18 al 30. ¿Cómo dice el título? El joven rico. Síganme con su vista, hermanos. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo a nuestro Señor Jesucristo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto, y yo creo que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. La intención, hermanos, no es decirles si estamos bien o estamos mal, como les decía el domingo pasado. La intención de hoy es que cada uno de nosotros, a la luz de la palabra y delante de nuestro Señor Jesucristo, podamos comprender y aceptar nuestra condición que tenemos hoy con Él. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente lo que había en el corazón de este joven. Estaba haciendo cosas buenas, le dijo, ¿sabes qué? Desde mi juventud yo he seguido esto, no he hecho nada malo. Tengo buenas obras, tengo buenas prácticas. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo va un paso más allá. Y le dice en el versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, el joven, oyendo esto, se alegró. ¿O como dice ahí? Se puso muy triste. ¿Por qué se puso muy triste, hermanos? Porque tenía mucho. Se iba a quedar sin nada. Entonces ya vimos que no es tan fácil negarse a sí mismo. Ahorita que pasó nuestra hermana Chela a dar su testimonio, hablaba de la economía, ¿no? Y es fácil decir, yo te voy a apoyar, yo te voy a dar esto, yo te voy a suplir esta necesidad. Lo difícil es realmente hacerlo. Yo puedo comprometerme con un hermano y decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar con tu despensa, una vez a la semana o 2 veces a la semana. Es bien fácil hablar. Lo difícil es cuando yo realmente vaya y lo haga. Entonces, este joven rico se entristeció porque tenía mucho. No es que fuera malo, porque tenía buenas cosas. Desde su juventud hacía lo que le agradaba a Dios. Pero nuestro Señor Jesús le dijo, una sola cosa te hace falta, que te puedas negar a ti mismo y que te puedas desprender de lo que tienes y que lo puedas dar a los demás. ¿Cuál es la idea que nosotros como cristianos podamos negarnos a nosotros mismos? Es eso, desprendernos no solamente de la economía, que podamos dar nuestro tiempo, que podamos ayudar con nuestras cosas que ya tenemos materiales, algún terreno, alguna casa que la puedas ofrecer para que se abra una célula, que puedas decir, a lo mejor yo trabajo todos los días de lunes a viernes y mi único día de descanso es el sábado, 4 horas. Y tú le puedas decir a Dios, pero yo estoy comprometido contigo, Dios, y esas 4 horas, aunque yo no descanse, yo me las voy a dedicar a ti. Pero es lo difícil, negarnos a nosotros mismos, dejar lo que es, a lo que estamos acostumbrados a tener. Dice en el versículo 20 de ahí mismo,
Le dijo Jesús, los mandamientos sabes, no adulterarás. El joven estaba haciendo algo bueno. No matarás. El joven seguía haciendo las cosas bien. No hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. El joven estaba haciendo bien las cosas, pero una sola cosa le faltaba: poder negarse a sí mismo, poder comprometerse a estar activo en el ministerio, porque si este joven seguía a Cristo y Dios le decía, ¿sabes qué? Tienes que ir a esta aldea, o acá, o allá, o a cualquier lado. Si el joven no estaba dispuesto a desprenderse de sus posesiones, ¿qué creen que le hubiera dicho a Jesús? Tal vez le hubiera dicho, híjole Señor, tengo mis campos, déjame, voy a ver mis campos, que las que cosechen, y ya después, si me queda de paso, voy a donde me mandes. A veces somos así, nuestros corazones son así. Queremos hacer o matar dos pájaros de un tiro. Queremos obedecer a Dios, pero también queremos estar haciendo lo que nos agrada, lo que nos gusta. La idea, hermanos, es que nos podamos negar. Dice en el versículo 23, entonces el joven oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Entonces no es tan fácil negarse a sí mismo. Y eso estamos diciéndolo solo de las cosas materiales. O sea, mi tiempo, mi dinero, mis posesiones, mi carro, mi casa, no implica todavía a la familia. Digamos que Jesús les estaba diciendo el primer paso, solamente tú, que estés dispuesto tú a hacerlo. Y después les dijo en el inciso B, como está en sus boletines, ¿cómo dice en negritas? Toma tu cruz cada día. Y yo creo que estas predicaciones las hemos escuchado mucho, pero toma tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? ¿Qué significa la cruz para nosotros, hermanos? La salvación, el amor, una nueva oportunidad. ¿Qué significa la cruz el día de hoy para nosotros? Y a lo mejor es muy sencillo y dices, no, pues si la cruz significa amor, yo sí la quiero tomar todos los días. Todos los días quiero mi ración de cruz y todos los días quiero ese amor en mi vida. Pero tenemos que irnos al contexto de la historia, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, ¿sabes qué? Tomen su cruz. Todavía Él no había sido crucificado. Entonces, en ese momento, si nosotros viviéramos en ese tiempo, la cruz significaba única y exclusivamente la muerte. Era el peor castigo para los delincuentes más perversos. Era la consecuencia que Roma le daba a las personas más malvadas. No solamente era un castigo de exhibición. Estaban en la cruz, en el lugar más alto de ese lugar, y no solamente eran exhibidos. Algunos morían o amarrados a la cruz, y en los casos muy extremos, los clavaban a la cruz. Y nos hemos quedado con la idea de que, pues, por lo menos ellos tenían un taparrabo así como el de Tarzán, ¿no? Pero la verdad es que no morían así, morían totalmente desnudos. Nuestro Señor Jesucristo así fue crucificado. Las imágenes que llegamos a ver, las estatuas que llegamos a ver, nos enseñan y nos muestran a un Jesús crucificado con un lienzo que lo cubre. Pero la verdad es que no fue crucificado así nuestro Señor Jesucristo, fue humillado hasta lo máximo. ¿Qué significa tomar tu cruz entonces, hermanos? Básicamente significa estar dispuesto a morir por Dios. ¿Cuál es la pena máxima el día de hoy? Aquí en México no hay pena de muerte. Creo que la pena máxima es cadena perpetua. ¿Estaríamos dispuestos a que nos dieran cadena perpetua por llevar nuestra Biblia en la mano y predicar el Evangelio? En otros países sí hay pena de muerte. Ayúdenme a buscar, hermanos, en sus Biblias Lucas 9 también, pero ahora versículos del 57 al 62. ¿Qué significa tomar tu cruz cada día, hermanos? Ya vimos que tenemos que negarnos a nosotros mismos.
Todo comienza con nosotros, el que podamos desprendernos de lo que es nuestro, de lo que consideramos nuestro, principalmente las cosas materiales. Nos regresamos a Lucas 9, versículos del 57 al 62. Como dice en el encabezado, los que querían seguir a Jesús. No está hablando de los discípulos todavía. Aquí está diciendo de los que pretendían seguir a Cristo. Síganme con su vista, hermanos, versículo 57. Yendo ellos, los que querían seguir a Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto, ¿para qué? Nuestro hermano Oscar nos ha compartido, de hecho nos compartió de este tema específicamente. Pero ¿qué le dice al primero? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué cómodo es dormir en una cama king size con almohadas de pluma, ¿de qué? ¿De pavo real? ¿De ganso? Bueno, si dormimos debajo con una piedra ahí nos va bien a nosotros, pero qué cómodo es el dormir en un hotel 5 estrellas, donde la cama está como para no levantarte en todo el día, con el aire acondicionado ahí, ni sientes los calores, ni tenemos que estarnos echando aire. Pero la verdad es que nuestro Señor Jesucristo les dijo: ¿sabes qué? Yo no tengo casa, yo no tengo un lugar establecido, yo no tengo lo que tienen ustedes, que salimos de trabajar y llegamos. ¿A dónde llegamos? Bueno, algunos se van a echar su copita, otros se van ahí a ver una película, se van al cine, otros que nos pegan llegamos a la casa. ¿No es cierto? Tenemos la bendición de llegar a la casa. Tenemos la bendición de llegar a un lugar que podemos decir que es nuestro hogar, que es un lugar donde vamos a descansar. Pero le dice nuestro Señor Jesucristo a esta persona: ¿sabes qué? Tienes que aprender a dejar eso de lado. Y le dice al segundo, ¿qué le dijo? Pero deja primero que vaya y entierre a mi padre. Y ahí ya nuestro Señor Jesucristo se está metiendo con la familia, que es lo complicado a veces. Todavía no entra ni con tu esposa ni con tus hijos, con tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, si vives con los abuelos o con los tíos. Pero te está diciendo ahí, dice: ¿sabes qué? Le dice: déjame que vaya a enterrar a mi padre primero. No es que estuviera muerto, o tal vez sí, la Biblia no nos lo dice explícitamente. Algunos teólogos lo que decían es que este joven estaba dispuesto a ir, pero tenía que dejar primero la responsabilidad que tenía con su familia. Y entonces ya era libre para poder seguir a Cristo. Pero la verdad es que estaba dejando en segundo lugar a Cristo, estaba dejando en segundo lugar a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Cuando llamó a Pedro y estaba pescando, le dijo: ven y sígueme. ¿Qué hizo Pedro? Dice: dejándolo todo, lo siguió. Cuando nosotros nos llamó Jesucristo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿lo dejamos todo por seguirlo? ¿Quién dejó todo por seguir a Cristo? De los que estamos aquí. No es crítica, sí los hay. Yo estoy seguro que sí los hay. Pero la idea no, les digo, los amo mucho. Para los que no estuvieron la semana pasada, los amo mucho. La idea no es hacer sentir mal a nadie. La idea es que podamos darnos cuenta de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No es que como que quiso decir, no, realmente sí estaba pidiendo esto. Realmente sí nos pide esto como hijos de Dios, como cristianos, como verdaderos discípulos. Y al último le dice: pero déjame que me despida primero, ¿de qué?
de los que están en mi casa, déjame que primero vaya y le dé el beso de despedida a mi chinita hermosa y a cada uno de mis hijos le doy su beso en la frente y ya después me voy. Primero te estaba pidiendo que te negaras tú. No es tan complicado negarte tú. Lo hacemos por nuestras esposas. Si está lloviendo y nada más llevamos un paraguas, pues prefiero ponérselo a mi esposa o quedármelo yo. Bueno, se lo pongo a mi esposa, me estoy negando a mí mismo, es sencillo, lo podemos hacer. Pero ya cuando va más allá de negar a la familia, de negar a tu esposa, de negar a tus hijos, ya está más complicado. Ya implica un compromiso mayor. Y no está diciendo que los vas a dejar por ahí olvidados. Lo que está diciendo es que si tu familia está hasta arriba, tengamos la capacidad de ponerlo en segundo lugar. Porque lo primero que es seguir a Cristo y lo que Él te pida. Si vas a ser misionero, que vayas. Y si tu familia te quiere seguir, qué bueno. Por eso hay que tener cuidado cuando buscamos a nuestra pareja. ¿Jóvenes están aquí o bajaron? Bueno, ¿hay jóvenes aquí que estén solteros? Sí, ya los vi. Yo no estoy soltero, pero levanten la mano. Jóvenes, es crucial orar para que tengamos una pareja que, lejos de alejarnos de Dios, nos ayude a hacer su voluntad como matrimonio. Porque si no, después va a ser un problema tremendo. Cuando uno quiera ir a servir a Dios y el otro te diga, no, yo me voy a quedar aquí viendo la tele. O no, vete tú, yo voy al cine y nos encontramos en el Zócalo. ¿Qué van a hacer, jóvenes? Yo lo llegué a vivir y es tremendo. No se puede. No se puede. Es crucial, hermanos, que podamos estar jóvenes, principalmente, que tengan una pareja que ame a Dios por sobre ustedes mismos. Porque eso les va a dar la seguridad y les va a garantizar que las cosas las van a hacer bien y no van a tener que ahí estar checando su teléfono, que quién le escribe, o abriendo su Face a escondidas, o checando sus WhatsApp, porque están seguros y convencidos de que esa persona ama a Dios y como ama a Dios los va a amar a ustedes y no va a haber problema. Pero ¿qué pasa cuando no se puede hacer eso, hermanos? Hay problemas en la casa. A estar dispuestos a dejar nuestra familia por seguir a Dios. También lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Tienes que dejar a tu familia. Estar dispuesto a dejar a tu familia. Y a veces es complicado porque hay una fiesta y dices, tengo un compromiso con la iglesia, tengo que perderme un ratito, tengo que salirme. O a lo mejor te invitan a algún lugar y tú dices, sí quiero ir, pero no puedo porque tengo un compromiso con mi Dios. Es complicado, es muy complicado. Pero es lo que estaba pidiendo nuestro Señor Jesucristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, ponme en primer lugar en tu vida. Y el tercer punto, y entonces, como dice en el inciso C, entonces sígueme. Entonces sí puedes seguirme. Pero seguirlo para ser su discípulo, no para ser su seguidor. Vamos a buscar, hermanos, Lucas 14, 25, allá adelantito. Vamos a ser sinceros el día de hoy, hermanos. ¿Somos seguidores de Cristo o somos discípulos de Cristo? Hay una diferencia abismal de uno del otro. Una segunda pregunta, ¿qué queremos ser? ¿Seguidores solamente o discípulos de Cristo? Discípulos. Seguro, vamos a ver qué es lo que implica ser un discípulo de Cristo. Lucas 14, 25. ¿Cómo dice el título? Ya no dice los que quieren seguir. ¿Cómo dice en el título? Lo que cuesta seguir a Cristo. O sea que sí cuesta, pues. Grandes multitudes iban con él, versículo 25, y volviéndose les dijo, pues sí, venían muchos y lo seguían, porque hacía milagros, porque les daba de comer, porque los sanaba, porque había cerca de Jesús comodidad, había cerca de Jesús estabilidad, había paz. Entonces muchos lo estaban siguiendo y Jesús se volteó y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre,
a su madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ¿qué? Si queremos ser discípulos, esto es algo de lo que Él nos pide. No es que quiso decir otra cosa, realmente te está diciendo esto. Tienes que estar dispuestos a dejar todo en segundo término. Y Dios va a ser el primero en todo lo que tú haces. Si hay que hacer algo para la obra de Cristo y se te atravesó el aniversario de bodas, ni modo, aguantas el sartenazo en la noche, pero te vas a la obra. Si es el cumpleaños de uno de tus hijos o el aniversario de algo muy especial y tú tienes un evento, tú tienes un compromiso con Dios, vamos a tener que llegar y disculparnos y decirle: hijo, te amo mucho, pero tenía que cumplir esto. Te amo, pero también amo a mi Dios. Y quiero que aprendas esto, porque también eso se enseña, hermanos. Pero si nosotros le enseñamos a nuestros discipulitos, a nuestros hijos, que por cualquier situación yo puedo dejar de ir a la iglesia, o puedo dejar de ir a orar, o puedo dejar las cosas que son de Dios, ¿cómo creen que van a crecer esos discipulitos? Así, atravesándoles cualquier situación y diciendo: no, es que se me atravesó esto, se me ponchó la llanta, se me acá, se me allá, me quedé sin dinero, hace mucho calor, está lloviendo, y un sinfín de pretextos que nos van a alejar del compromiso de nuestro Dios. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? ¿En qué versículo? 26. 27. ¿Y el que qué? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál era la cruz? Esa que yo esté dispuesto a morir si es necesario, por seguir compartiendo la palabra de Dios. Y el domingo pasado hablábamos de ellos. Hablábamos de que aquí no pasa tanto. Por la gracia de Dios podemos andar con nuestra Biblia y compartiendo y no pasa nada. En otras partes del mundo sí pasa algo. Pasa de todo. Agarran a nuestros hermanos, los torturan, los asesinan, los decapitan, los desmiembran o desmembran, no sé cómo se diga. Y ellos están dispuestos a seguir compartiendo la vida, a seguir compartiendo el Evangelio a costa de su propia vida, incluso poniendo en peligro a su propia familia. Y la familia también está dispuesta a ir porque tienen principios sólidos de lo que es ser un verdadero cristiano. A lo más que nosotros nos podemos llegar a enfrentar aquí en este estado es que nos hagan burla y que te digan mandilón o que te digan de muchas otras cosas en el trabajo. Pero no pasa de ahí, y a veces ni eso queremos soportar. Dice en el versículo 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie ¿a qué? A todo lo que posee, no puede ser. ¿Todavía queremos ser discípulos, hermanos? Ya leyendo todo lo que acabamos, sabiendo todo lo que acabamos de leer, ¿todavía queremos ser discípulos? ¿Amén? ¿Amén? Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante distinguir si somos discípulos o no somos discípulos. Nosotros como cristianos nos jactamos de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Esa comisión para quiénes es? ¿Para discípulos o para seguidores? Vamos a buscar, hermanos, Mateo 28, versículo 16. Le pido a mi hermano Eddie que me ayude a proyectarlo por cuestión de tiempo. Mateo 28, versículo 16. ¿Pero quiénes, hermanos? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya resucitó, ya se les había aparecido, y cuando se les apareció, de las últimas veces les dijo, ¿saben qué? Yo ya me tengo que ir con el Padre. Y lo citó a los seguidores o citó a los discípulos, hermanos. Citó a los discípulos y les dijo, se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17, por favor, hermanos. Y en cuanto le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y el versículo que ya sabemos de memoria. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Esta promesa para quién es? ¿Para los seguidores o para los discípulos? Para los discípulos. Pero lo que leímos, hermanos, cuesta trabajo ser un discípulo. Va a costar tremendos horrores ser discípulo. Pero hay unas bendiciones tremendas. No porque Dios nos vaya a dar oro o nos vaya a dar propiedades. Simplemente porque le vamos a sacar una sonrisa y cuando lleguemos allá en el cielo te va a decir, pásale. Te la rifaste, le echaste ganas. Pásale. La idea, hermanos, es, dice aquí, vayan y hagan discípulos. Los primeros discípulos que están cerca de nosotros es, en mi caso, mi esposa y mis hijos. Yo tengo que ser un buen líder para ellos. Cada uno de los que estamos aquí tiene que ser un buen líder para sus discipulitos o sus discípulas. Tengo 3 discipulitos que cuando hago mis oraciones les digo a Dios, ayúdame, porque son 3 vidas tremendas que quiero encaminar bien. Quiero ser un buen marido, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen siervo, pero eso no lo podemos hacer si no tenemos al Espíritu Santo. Y cuesta trabajo. Si vieran la cantidad de berrinches que me hacen mis hijos cuando les digo que no, cuesta trabajo, hermanos. Vamos cerrando. Ayúdenme a buscar, hermanos, vamos a cerrar con la parábola más pequeña que he encontrado en la Biblia. ¿Por qué los discípulos estaban dispuestos a dejarlo todo? Estuvieron dispuestos a que los mataran. A los 12 discípulos los mataron. Se salvó uno porque tenía que escribir el Apocalipsis, el apóstol Juan, pero a él lo trataron de hervir y después le dieron veneno. Y como no se moría por la voluntad de Dios, le dijeron, ¿sabes qué? De viejito vete a Patmos y ahí te vas a morir solo, pues. Pero a los demás, a los otros 11 los mataron a todos. ¿Por qué ellos, por qué los cristianos del libro de los Hechos estaban dispuestos a morir por Cristo? Vamos a buscar esta parábola, hermanos. Mateo 13, versículo 44. Es la parábola más pequeña que vamos a encontrar en la Biblia. Este y el de la perla. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Por qué, hermanos? Porque sabe el valor de ese tesoro. Sabe que ese tesoro supera lo que tiene. Aún puede superar todo lo que va a tener a lo largo de toda su vida. El reino de los cielos es así. ¿Qué valor tiene Cristo para nosotros? Es como ese tesoro que vale más de lo que tenemos y más de lo que vamos a tener en toda la vida, o vale la mitad o una cuarta parte, o a lo mejor no vale nada. Yo creo que los discípulos pudieron hacer lo que hicieron y los grandes hombres de Cristo pudieron hacer lo que hicieron porque entendieron esto. El tesoro que Dios nos ofrece, que no es economía ni es riqueza, es una vida con Él. Vale muchísimo más de lo que podemos tener en esta tierra. Vale muchísimo más de lo que podemos obtener con nuestros propios esfuerzos. Y entonces dice aquí en la parábola que él fue, ¿y qué hizo? Vendió la mitad de sus cosas, ¿no? Porque se quería quedar ahí algo. Vendió todo lo que tenía, porque el tesoro valía más que todo lo que tenía. Hermano, el día de hoy, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que posees? ¿Una hermosa familia? ¿Un buen trabajo? ¿Una buena casa? ¿Todo lo que tienes vale más que Jesucristo? ¿O Jesucristo vale más que todo lo que tenemos? Ese es el reto y eso es lo de hoy. Esa es la idea de hoy. Cuando nosotros queremos ser cristianos radicales, que querramos realmente impactar a las demás personas, impactar al mundo, tenemos que entender que el tesoro sobrepasa por muchísimo
lo que lleguemos a tener el día de hoy, o lo que lleguemos a tener durante toda nuestra vida. Pero la pregunta, para terminar, hermanos, en nuestra conclusión, para ti que estamos aquí el día de hoy, ¿cuánto vale Jesucristo en tu vida? ¿Vale lo suficiente para dejarlo todo y seguirlo a Él? Nos quedamos con esa pregunta. Le voy a pedir a mi hermano Eddie que me ayude a poner un pequeño fondo musical y vamos a hacer una oración. La idea, hermanos, no es hacer sentir mal a nadie, criticar ni juzgar a nadie. La idea es que a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, cada uno de nosotros sepa qué tan comprometidos estamos con Dios. Y que nos demos cuenta realmente cuánto vale para nosotros Dios. Cuánto vale el sacrificio de Jesús en esa cruz. Dios nos dio dones y a veces ni los usamos. Nos da la bendición de hablar de su palabra y a veces nos quedamos callados. Es más cómodo hacer otras cosas. Con tus propias palabras, hermano, haz una pequeña oración y si hay que ponernos a cuentas con Dios es el momento. Pedirle que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo. Porque Él es alguien por quien vale la pena perderlo todo.